Muy buenas tardes con todos y todas. Los saluda María del Carmen Tejada, tutora a cargo de esta sesión. Nos encontramos en el curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico, en particular en nuestro módulo 2 de gobernanza del agua y en nuestra unidad didáctica 5 referida a institucionalidad, participación, coordinación y concertación para la construcción de consensos. El día de hoy vamos a culminar nuestra unidad didáctica número 5, fundamentalmente abordando dos aspectos referidos a esta unidad didáctica 5, que corresponden a coordinación y concertación. El día de hoy, para poder trabajar estos temas, hemos previsto un trabajo de grupo con ciertas particularidades. Entonces, para poder desarrollar este trabajo grupal, nos va a tomar un poco más de tiempo que lo regular. Hoy día les vamos a explicar en unos minutos a qué se refiere este trabajo. Y en ese sentido, con la finalidad de prever y asegurar el tiempo que nos va a demandar este trabajo, vamos a entrar directamente en esta sesión a nuestra presentación para compartir estos elementos conceptuales que forman parte de nuestra sesión del día de hoy y con estos elementos poder ingresar a el ejercicio que tenemos previsto el día de hoy que corresponde a juego de roles. Vamos a hacer un ejercicio de juego de roles fundamentalmente distribuidos en dos grupos, dependiendo de la cantidad de participantes que tengamos. De lo contrario, haríamos solamente el trabajo con un grupo. Pero entonces, la idea es que a partir de este ejercicio podamos identificar algunos elementos que nos pueden resultar relevantes, ¿no?, para los aspectos de coordinación y concertación para la construcción de consensos. Creería que aquí es fundamental considerar, como lo habíamos dicho en su momento, siendo que justamente el tema de institucionalidad, participación, coordinación y concertación forman parte de la gobernanza, de cómo es que logramos concretar esa gobernanza del agua en nuestra cuenca Tumbes. La idea es que podamos ver también, identificar cuáles son estas particularidades culturales, ¿no? Esos usos, nuestras maneras de hacer las cosas, en el caso de la cuenca Tumbes, referidas a la organización, a la participación, a la coordinación, a la concertación, que de cierto modo orientan estos procesos y que por lo tanto dan cierta particularidad a la gobernanza del agua en la cuenca Tumbes. No obstante, la idea es que también podamos, a partir de este ejercicio de juego de roles, poder eh, tratar de aplicar algunos de los elementos que hemos ido abordando a lo largo de nuestras sesiones referidas a la gobernanza del agua, pero también sin perder de vista justamente el rol que estamos asumiendo como parte del ejercicio. No obstante, vamos a hacer las explicaciones a detalle en relación a este trabajo una vez llegado el momento. Vamos entonces a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Le voy a pedir entonces a Pamela que me confirme que puedo compartir la pantalla. Sí, sí Un puedes segundo, compartir. un segundo. Ok, entonces, como les decía, vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy y los elementos fundamentales que abordaremos serán los de coordinación y concertación. Un primer aspecto referido a la coordinación, que es importante tomar en cuenta, como lo habíamos precisado, es que justamente esta coordinación es parte de los elementos que deben ser operativizados, implementados cuando queremos desarrollar una gobernanza del agua en nuestra cuenca. Entonces, necesitamos prever, organizar un conjunto de intervenciones que nos permitan facilitar esta coordinación que requerimos realizar en la cuenca. Y estas coordinaciones las vamos a necesitar realizar de dos maneras, ¿no? Una, de manera
digamos, vertical, en el sentido que como Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, como entidades, digamos, fundamentalmente del ámbito de la cuenca, necesitamos realizar con otros niveles de gobierno, en particular con niveles a nivel nacional, diríamos con sectores, con la propia Autoridad Nacional del Agua, quizás también con otras entidades como de cooperación internacional, si fuese el caso de que podamos también establecer coordinaciones en ese sentido. Y otra, digamos que de manera horizontal, en el sentido de ver qué actores tenemos también de manera paralela, diríamos, al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, entendiendo paralelos como otros grupos de organizaciones, de usuarios que están en el ámbito también de la cuenca. Y de cierto modo podríamos entender estos dos tipos de coordinación a partir de estos esquemas. Estos actores, como habíamos dicho, en el caso de esta coordinación vertical, esta coordinación que necesariamente necesitamos efectuar con otras entidades, por ejemplo, como habíamos dicho a nivel nacional, un ejemplo en ese sentido concreto podría ser cuando hemos hablado de manera reiterada en relación a la implementación del plan de gestión de recursos hídricos y para ello necesitamos establecer coordinaciones directas con alguna entidad de nivel nacional para facilitar, para hacer incidencia, ¿no es cierto?, en aquellas actividades que necesitamos llevar a cabo en nuestra cuenca como parte del plan, o de pronto alguna situación particular que, dada la relevancia del tema y la situación en la que se encuentre la problemática, requiera también una coordinación a ese nivel. Lo propio si estamos hablando de otros niveles locales, desde los cuales también requerimos realizar algunas coordinaciones para lograr la implementación. Ustedes también han llamado la atención sobre esta importancia de que los propios gobiernos locales puedan conocer, ¿no es cierto?, incorporarse, de cierto modo, y ser parte de todo este proceso de gestión del recurso hídrico en la cuenca y en ese sentido, pues necesitamos establecer estas coordinaciones que implican mecanismos de comunicación, estrategias de acercamiento, de interacción, ¿no es cierto?, que facilite esta coordinación. De la misma manera, como habíamos señalado, necesitamos establecer mecanismos de coordinación a nivel horizontal. Pensemos, por ejemplo, el gobierno regional u otras organizaciones que a nivel del ámbito de la cuenca, como habíamos precisado, vengan realizando trabajos que de una u otra manera incidan justamente en la gestión del recurso hídrico y en tanto sea relevante, eh, digamos, poder establecer las coordinaciones necesarias tomando en cuenta también aquellas funciones que el propio Consejo de Recursos Hídricos tiene en relación a esta materia. De la misma manera, cuando estamos hablando de concertación, estamos hablando de cómo es que logramos establecer acuerdos entre los actores sociales de la cuenca y el Estado, diríamos fundamentalmente en este caso, en una lógica en la cual pensamos en que todos tenemos la posibilidad de generar beneficios de ese proceso de concertación. La idea cuando se lleva a cabo un proceso de concertación es que todos sientan que como resultado del proceso han conseguido un beneficio y, digamos, el resultado en ese sentido permite que se lleve a una lógica de todos ganan, ¿no es cierto? En ese sentido, la idea es que para eso establezcamos las estrategias que nos permitan, en efecto, lograr estos resultados y para ello, claramente, necesitamos conocer con claridad justamente cuáles son esos intereses que tienen estos distintos grupos en relación al tema en particular sobre los cuales necesitamos establecer una concertación, un consenso sobre cómo abordarlo. Entonces, en ese sentido, en tanto, digamos, desarrollemos una interacción, una búsqueda de acuerdos entre el Estado y los diferentes actores sociales en el ámbito de la cuenca desde una lógica de concertación, pues aportaremos en dos sentidos. Por un lado, en la reducción de los posibles conflictos que se podrían generar en el ámbito de la cuenca y que tengan un impacto, ¿no es cierto?, negativo
en la gestión del recurso hídrico, pero por otro lado también contribuimos a la gobernabilidad, en tanto mantenemos, digamos, el orden en torno a la implementación de los acuerdos y las normativas, las regulaciones y todos los procesos de consenso que se llevan a cabo es justamente en correspondencia con esa normatividad. Entonces, en esa lógica, fortalecemos también la gobernabilidad en la cuenca. De la misma manera, es importante considerar que cuando estamos hablando de estos procesos de concertación, en donde definitivamente debemos considerar la participación de los diferentes actores involucrados, pues estamos hablando también de un mecanismo que facilita la legitimación de los procesos de toma de decisiones, porque como bien hemos precisado, la concertación finalmente genera como resultado acuerdos, ¿no es cierto? Acuerdos que han sido tomados por todos los involucrados para, digamos, finalmente poder superar la situación particular sobre la cual se requiere tomar acciones o poder avanzar en algún tema en particular, ¿no? Entonces, en la medida que todos han participado, que se ha establecido un proceso de concertación, todos estamos legitimando estos acuerdos y por lo tanto, digamos, hay una también mayor disposición para el cumplimiento de estos acuerdos, ¿no? Y en ese sentido logramos, como habíamos precisado también, avanzar en aquellas definiciones que se hayan establecido como parte de estos consensos. Un aspecto importante a tomar en cuenta cuando estamos hablando de la concertación es que es un espacio, digamos, un momento, un contexto particular que permite esta movilización de los actores sociales, pues se requiere, en efecto, establecer esta interacción para lograr un resultado concreto que sabemos, si estamos todos involucrados en este tema y tenemos algún interés, entonces estamos movilizando a un conjunto de actores, como decíamos, con sus propios intereses cada uno, con sus propias maneras de entender esa situación particular, con sus propios principios, valores en torno a cómo abordar esa situación. Entonces, es importante en ese sentido tomar en cuenta ese conjunto de elementos al momento de interactuar con cada uno de los actores en ese proceso de concertación que en el caso de la gestión integral del recurso hídrico, pues estamos pensando en distintos usuarios, ¿no es cierto?, del recurso hídrico, o incluso podría darse situaciones particulares vinculadas a las propias organizaciones de un mismo sector de usuarios vinculados al recurso hídrico también podría darse esa situación. No obstante, cada uno, en función a las características de las actividades que realiza, tendrá un interés, una perspectiva particular sobre la situación que se requiere abordar. Por otro lado, es importante también tomar en cuenta que hay la necesidad de que estos procesos cuenten con una voluntad política, en el sentido que en tanto estos procesos generan acuerdos, estos acuerdos para mantener esa situación, digamos, de gobernabilidad, como habíamos dicho, que contribuye también a la gobernanza, pues necesitamos que estos acuerdos se cumplan. Y para que se cumplan, definitivamente necesitamos esa voluntad política de, en efecto, llevar a cabo el proceso de concertación y, por lo tanto, asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad para la implementación de esos acuerdos y de su seguimiento claramente también. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta para promover procesos de concertación? Un primer aspecto que debemos tomar en cuenta está relacionado a que debemos partir por aquellos temas en donde exista un mayor consenso, ¿no es cierto? Y que en ese sentido, en tanto hay un mayor consenso sobre este tema en particular, en estos puntos sobre los cuales vamos a iniciar, también nos permitirá generar resultados en el corto plazo, ¿sí? En ese sentido, vamos abordando estos temas, como decíamos, en los que hay un mayor acuerdo, una mayor posibilidad de generar consensos y sobre ello,
en la medida que vamos generando también confianza sobre el proceso, vamos avanzando sobre temas de pronto que requerirán seguramente un mayor tiempo y por lo tanto los resultados se verán en un mediano o largo plazo. Por otro lado, es importante generar una agenda de temas a consensuar y también tener claro los actores involucrados. Esto es importante porque claramente cuando estamos en el ámbito de la cuenca, seguramente habrán diversidad de temas sobre los cuales requerimos promover procesos de concertación. Y entonces aquí será importante determinar cuáles son esos temas en función a las prioridades y a aquello que en efecto corresponda a ser abordado desde el Consejo de Recursos Hídricos, sin perder de vista aquellos aspectos que de pronto podrían ser resueltos a otros niveles. Y sobre estos temas prioritarios, puedes identificar también quiénes son los actores que están involucrados y, como habíamos dicho, para cada uno de estos actores tener claridad sobre cuál es su interés, su perspectiva en relación al tema. Identificar también las técnicas de concertación a implementar, claramente en función a estas características del contexto en particular sobre el cual se va a llevar a cabo este proceso de concertación y también tomando en cuenta cuáles son las características de los actores que están involucrados en términos de sus intereses, sus perspectivas, habrá que identificar también cuál es la mejor técnica de concertación que se podría implementar. Plantear alternativas que favorezcan el desarrollo de acuerdos. Claramente, por un lado, habíamos anotado el hecho de que se partan por aquellos temas que permitan llegar fácilmente a consensos en la medida que hay un mayor acuerdo, pero también estamos hablando de aquellos acuerdos que en efecto puedan cumplirse. Muchas veces en el marco de estos procesos, eh, de pronto nos gana la voluntad de en efecto querer solucionar el tema, tenemos toda la voluntad, no obstante, no siempre esto que sobre lo cual nosotros tenemos la voluntad de cooperar está depende de nosotros ser resuelto. Y por lo tanto, necesitamos aquí tener claridad sobre quién se compromete a qué. Y en ese sentido, estamos hablando de tomar acuerdos, ¿no es cierto?, que en efecto puedan ser susceptibles de ser cumplidos en tanto está en el marco de nuestros alcances. Facilitación de procesos de desarrollo de consensos, en tanto necesitamos en efecto, como actor dentro de la cuenca, desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, actuar justamente en términos de ser un facilitador del proceso de generación de consensos, escuchando a los diferentes involucrados, a los diferentes actores con sus diferentes puntos de vista en torno a los temas que se requieren abordar, y en esa lógica poder ir avanzando en el proceso, tomando en cuenta estos acuerdos que se van llegando poco a poco y que además también requieren ser monitoreados como lo vamos a ver. Entonces, estos acuerdos es importante también tomar un registro de ellos, o sea, tener claridad finalmente sobre cuáles son los puntos sobre los cuales vamos a avanzar en relación al tema que estamos trabajando en el marco del proceso y luego, en función a este registro, como decíamos, establecer las debidas acciones para su monitoreo y verificar entonces que este proceso de concertación está generando los resultados que hemos esperado y en ese sentido también poder seguir avanzando, como decíamos, hacia estos otros temas que requerirán un mayor nivel de complejidad en su tratamiento. Eh, de la misma manera, recuerdan ustedes cuando abordamos el tema de los procesos de toma de decisiones participativas y identificamos aquí un conjunto de pasos para poder llevar a cabo un proceso de toma de decisiones participativa en el marco del cual en un primer momento, lo primero que teníamos que hacer es justamente tener claridad sobre cuál es el contexto en particular en el cual estamos promoviendo ese proceso de toma de decisiones participativa. Lo propio debe ocurrir en este caso cuando estamos hablando de procesos de concertación. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando desarrollamos estas acciones, de pronto lo hacemos como que sin pensar en las acciones, en la situación del contexto, en estas particularidades que podrían influir
situaciones sociales, políticas, económicas que podrían influir en el proceso y luego nos preguntamos por qué no resultó lo que teníamos previsto, ¿no? ¿Por qué no se lograron los objetivos que teníamos previstos? Y es que necesariamente necesitamos realizar acciones planificadas para estas actividades que corresponden a o que tienen como propósito generar consenso sobre determinados temas o involucrar a la participación de diferentes actores en los procesos de toma de decisiones. Estos temas tienen que ser planificados tomando en cuenta esta situación del contexto que necesariamente van a tener una influencia sobre los resultados que hemos previsto. Un siguiente elemento tiene que ver con el contenido de las agendas, considerando los problemas más críticos y de difícil solución. Hemos claramente también indicado que habrán temas que requieren ser solucionados a mediano y largo plazo. Habrán temas también que son, como hemos dicho, de difícil solución. No obstante, es importante visualizarlos, tenerlos como parte de la agenda para que quienes están involucrados en el proceso no sientan que se está perdiendo de vista aquella problemática que forma parte de lo que se requiere trabajar en un contexto de generación de consenso, sino que es parte de la línea de trabajo. No obstante, vamos avanzando en un proceso ordenado, organizado en función a la situación particular en la que se van generando estos espacios de concertación. Luego, la posición de los actores sociales frente al problema, como habíamos dicho, es sumamente importante tener claridad porque en función a ello, pues estaremos definiendo cuál será esta estrategia de trabajo que realizaremos sobre el tema en particular. Bien, estamos aquí justamente en el momento en el que nos necesitamos organizarnos para poder realizar el trabajo de grupo. Como les había adelantado, el trabajo de grupo va a consistir en poder hacer un ejercicio de una dinámica de juego de roles justamente en función a aquellas situaciones particulares que ustedes han compartido como parte del ejercicio previo a nuestra sesión. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho que escoger, no hemos tenido mucha participación en este ejercicio particular que, como le habíamos precisado en la sesión anterior, la idea era que pudiera servir para poder tener elementos que permitan, eh, un momentito, quiero ver el material que nos compartieron. Justamente como les decía, la idea aquí era poder tener elementos de algunos casos en particular que se vengan presentando en la cuenca Tumbes y sobre los cuales pudiéramos tener elementos para poder hacer este ejercicio de juego de roles. Justamente ustedes como actores de la cuenca Tumbes tienen un mayor conocimiento sobre cuáles son estas particularidades, sobre cada una de estas situaciones, quiénes están involucrados, qué actores, sean gobiernos locales, regionales, juntas de usuarios, comunidades campesinas. En el caso de la cuenca Tumbes siendo una cuenca transfronteriza, seguramente algunos proyectos binacionales, algunas organizaciones o áreas involucradas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, hay distintos actores involucrados en la cuenca en función a la problemática que se defina. Pero en este caso, justamente hago mención a la característica de la cuenca como cuenca, digamos, transfronteriza, porque ustedes en el ejercicio que hemos dejado justamente para nuestra sesión del día de hoy, ustedes han expuesto, por un lado, esta problemática que hay en la cuenca Tumbes en relación a las condiciones de contaminación del río Tumbes, en tanto en la parte alta de la cuenca que corresponde a Ecuador se desarrollan actividades de minería que finalmente terminan contaminando esta fuente y afectando a los usuarios cuencas abajo, en este caso a quienes habitan en la parte peruana, ¿no es cierto?, de la cuenca. Entonces aquí la idea es que tengamos como un caso. No obstante, también nos han presentado un siguiente caso que corresponde, según nos señalan,
al vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratamiento, ¿sí? En el río Tumbes también, por parte, dice, de la UE número 002, Ramón Medina, de repente nos puede contar un poquito más sobre a qué se refiere por parte de la, no sé si te refieres a una unidad educativa o algún otro actor. El tema es que justamente se requiere con urgencia la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Ramón, si brevemente nos podrías compartir aquí la información sobre este caso para poder, digamos, dejar en claro un poco este caso compartido y el grupo que asuma el caso lo pueda trabajar sin inconvenientes. Sí, me refería a la unidad ejecutora. Unidad Unidad ejecutora número ejecutora 2. 002, sí. Agua Tumbes ¿cómo se llama este? No me recuerdo el nombre de de la institución que lo nombran como Servicios de saneamiento Tumbes. Servicios ya, de saneamiento Tumbes. exacto, Servicio de Saneamiento Tumbes. Ok. Ya, Ok, entonces tenemos estas dos situaciones, ¿sí? Tenemos por un lado un caso que es este en el que tenemos a la cuenca Tumbes justamente afectada en su fuente principal, producto de la contaminación por actividad minera en el lado de Ecuador, y aquí hay un grupo de actores, ¿no es cierto? El otro caso es este caso que comenta Ramón de vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratamiento de estas, digamos, entiendo, empresa de servicios de agua y saneamiento, que es la unidad ejecutora número 002, donde se requiere con urgencia, ¿no es cierto?, instalar una planta de tratamiento de aguas residuales y seguramente aquí hay distintos usuarios que están viéndose afectados porque no hay una planta de tratamiento y por lo tanto la fuente se viene contaminando y afectando estos otros usos. Entonces, tenemos estos dos casos, vamos a organizarnos en dos grupos, ¿sí? Y vamos a tener 25 minutos, ¿sí? Para que ustedes puedan organizarse sobre quién asume dentro del grupo qué rol en función al caso que le ha tocado. Como digo, en un grupo, no sé, serán autoridades locales, una de Perú, otra de Ecuador, alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores, de un proyecto binacional, lo que ustedes consideren que debería, digamos, los actores que ustedes consideren que deberían considerarse, valga la redundancia, en el trabajo de grupo para efectos de ejemplificar, graficar a través del ejercicio de juego de roles cuál es la problemática que se presenta en la cuenca y un poco cuál es la posición que tiene cada uno de los actores en esta problemática y en esa lógica también poder ir haciendo un poco el ejercicio de cómo es que a partir de la problemática logramos iniciar un proceso de generación de consensos para atender este problema. Imagínense que ustedes han sido invitados como actores involucrados en esta problemática, han sido invitados por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y van a ir a una reunión virtual, ¿sí? En la que cada uno va a poner su punto de vista y también van a tratar, como parte de poner sus puntos de vista, plantear soluciones ustedes dirán de qué manera. Hay quienes de pronto se mantienen en su posición y no, digamos, no están dispuestos a consensuar. Hay otros que sí tienen la mejor disposición de consensuar. Hay otros que están como en un punto medio, dependiendo de cuáles sean los beneficios que se obtenga. Digamos, la idea es que ustedes, a partir del ejercicio de juego de roles, puedan, como decía, graficar cuál es esta posición que asumen los distintos este, actores, en este caso de manera particular. Serían dos grupos, como preciso, el grupo uno de la cuenca del caso de contaminación por actividad minera y el otro del caso de contaminación por aguas residuales y la necesidad de instalar una planta de tratamiento. 20 minutos tendrían para organizarse, como decía, para que se distribuyan los roles.
van a recibir para este trabajo de grupo inicial, ¿sí? Van a recibir un link en el que van a poder colocar cuál es el rol y quién, el nombre de cada uno de ustedes, quién está asumiendo ese rol de pronto como para poder nosotros tener mapeado quiénes van a ser que van a representar a qué actor. Eso como parte del ejercicio primero de 20 minutos. 25 minutos. Una vez que han realizado este trabajo, vamos a ir a la plenaria. En la plenaria van a tener unos minutos cada grupo para hacer este ejercicio de juego de roles. Uno de ustedes, uno de cada grupo, no va a asumir ningún rol. ¿Qué es lo que va a hacer la persona que no va a asumir un rol? Esta persona va a ir tomando nota sobre qué elementos, ¿no es cierto?, del ejercicio de juego de roles que están realizando su grupo, están contribuyendo o facilitando a la generación de consensos en función de la participación de los actores y qué elementos podrían estar más bien limitando la generación de consensos, de modo tal que luego pasemos nuevamente a trabajos de grupo y, digamos, además de lo anotado por quien ha hecho de observador en el grupo, sumado a las apreciaciones que hayan de los demás participantes, ustedes puedan responder a estas dos preguntas que también las van a recibir en un Jambo. ¿Ok? Entonces tenemos dos momentos para el trabajo de grupo. Uno primero en donde organizamos el juego de roles, luego entramos otra vez, entramos a la plenaria entre comillas, donde en realidad van a hacer el ejercicio de juego de roles y luego nuevamente volvemos a organizarnos en grupos para hacer una reflexión sobre el ejercicio realizado. Doris, ¿tienes una pregunta? Sí, lo que no entiendo muy bien es el producto de esa primera, de ese primer trabajo, de esa primera tarea. Es decir, vamos a dividir nuestras funciones, o sea, vamos a sellar el juego de roles. Pero en la plenaria, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a exponer? ¿Vamos a hacer un sociodrama? ¿O una sola persona va a decir en qué hemos concluido? Ese producto no lo tengo muy claro. Sí, lo que explicaba era que el juego de roles va a consistir en que han sido todos invitados, ¿sí? A resolver, digamos, a presentar ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca un poco cuál es la posición de cada uno de los actores involucrados en el problema, pero también el propósito de la reunión, además de conocer su posición sobre el tema, es iniciar, digamos, un proceso para empezar a encontrar solución al problema que se ha planteado, ¿no? El problema que existe en la cuenca. A lo que yo preguntaba era si vamos a hacer una especie de actuación, tipo de exposición, Actuación, algo así, actuación. ¿no? El juego de roles Una siempre es actuación, ¿no es cierto? Estamos asumiendo un rol, estamos asumiendo un personaje, podríamos decirlo de esa manera, y lo que es una actuación. Simulamos que estamos en una reunión, cada uno asumiendo su personaje, va a manifestarse, va a empezar a compartir su punto de vista. Ustedes verán qué tan caliente es la reunión, digamos, en tanto de pronto hay posiciones intransigentes o más bien es un momento en el que sí se puede dialogar en función a la experiencia que ustedes tienen sobre cómo se viene abordando cada uno de estos temas. ¿Ok? Pero es finalmente el espacio que tenemos como donde todos regresamos a la sala principal es para hacer una suerte de actuación, diríamos, ¿no? Asumiendo el rol que ustedes mismos se han asignado en función a la distribución que han hecho en los primeros 25 minutos. ¿De acuerdo, Doris? No sé si aclaré tu duda. Sí, gracias. Perfecto. Bien, entonces, Pame, ¿cuántos somos? Ahorita va a entrar uno más, son 11. 11 ya. Un grupo de 5 y otro de 6. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Entonces sería el grupo 1, como decíamos, veríamos el caso de la cuenca como cuenca transfronteriza y el grupo 2 el caso de la contaminación por aguas residuales. ¿Sí? Nos encontramos nuevamente en 25 minutos. Igual yo voy a entrar a cada grupo para aclarar cualquier duda. En cada grupo, como les decía, van a recibir un link para poder hacer esta distribución de los roles. Pame, entonces,
estamos Sí. atentos a tu, Ok, empezamos. a la ubicación que nos des. Bien, bienvenidos y bienvenidas todos a nuestra sala principal. Vamos a dar inicio entonces a nuestra dramatización de cada uno de los casos en función a los roles que ustedes se han distribuido y a un poco más o menos cómo es que han organizado la sesión que van a tener con el Consejo, el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tumbes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el grupo 1 sobre la situación esta que tenemos de contaminación del río Tumbes por la actividad minera en el lado de Ecuador. ¿Ok? Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta reunión convocada por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Quisiéramos escuchar un poco la posición, cuál es la situación que se viene suscitando en la cuenca Tumbes, en particular desde el lado de Ecuador hasta el lado de Perú. Quisiéramos que nos cuenten un poco esta situación y cómo podemos ir resolviendo el problema que tenemos aquí. No sé, alguno de los convocados, convocadas, que quisiera hacer uso de la palabra. Daisy, inicia tú con la problemática de la contaminación. Sí, a ver, buenas tardes con todos. Si se me escucha, por favor, me confirman porque mis audífonos están que fallan un Sí, poco. sí, la escuchamos. Voy Pediríamos voy que nos diga cuál es el rol, ya, voy a compartir la pantalla cuál es el para... rol que le corresponde. Ya, en este caso, como grupo, vamos a tratar la problemática de la contaminación del río Tumbes, a consecuencia, pues, no, del problema que existe en la parte alta, en su naciente, que es en este caso en Ecuador. Hemos considerado que dentro de los roles o dentro de, bueno, de esta importante reunión que se va a dar a través del Consejo de Cuenca estén los representantes del Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Tumbes, el Proyecto Especial Binacional Poyango Tumbes, la Junta de Usuarios, Relaciones Exteriores, representantes de la Unidad Ejecutora 002 Servicio de Saneamiento Tumbes, el Ministerio del Ambiente y Aguas en Ecuador y el Ministerio, bueno, Energía y Minas, ¿no? En Ecuador, ¿no? No sé si está exactamente con ese nombre, pero en este caso, estos dos ministerios por el lado ecuatoriano y la Cancillería. En este caso hemos creído conveniente que entre los participantes que conformamos este primer grupo cada quien va a tener una función de acuerdo a los actores mencionados. En este caso, el ingeniero Ramón va a representar a la Junta de Usuarios, Mari García, lo que es la Municipalidad Provincial de Tumbes, mi persona, a la Tumbes y la Unidad Ejecutora, Milagros Gobierno Regional, el ingeniero Ramón también nos va a apoyar en el proyecto especial, y Yasmín en lo que es Relaciones Exteriores y Cancillería por parte de Ecuador, ¿no? En este caso nos hemos, bueno, reunido para justamente hablar de esta problemática. Entre ellos, pues nosotros como Administración Local del Agua, pues, somos quienes generamos esta información muy importante para conocer el estado actual de la calidad del recurso hídrico, ya que a través de nuestra institución estamos desarrollando monitoreos participativos a fin de conocer el estado actual de la calidad del recurso hídrico, ¿no? Pues realizamos el monitoreo en los diferentes puntos de la cuenca, desde la parte alta, en tramo transfronterizo, hasta su desembocadura al Océano Pacífico. Entonces, con estos monitoreos y los resultados que han arrojado a través de los diferentes años, podemos concluir que actualmente nuestra cuenca Tumbes, desde la parte alta hasta su desembocadura, tiene pues una elevada contaminación por diferentes parámetros asociados a metales y metaloides, ¿no? Entre ellos, pues, los más tóxicos, para poderlos precisar, tenemos pues lo que es el plomo, el arsénico, cadmio, en época de estiaje,
exceden los ECAGUA en este caso normatividad peruana, el mercurio, y la parte baja, pues no, que es un problema ya nacional o departamental, lo va a tocar ya el grupo 2, que es contaminación microbiológica, ¿no? Por el tema de vertimientos de aguas residuales. Entonces, tenemos información muy importante donde concluimos pues que nuestra fuente, nuestra principal fuente del recurso hídrico, en este caso el río Tumbes, está viniendo o viene siendo afectado por esta contaminación que se da en la parte alta, ¿no? A ello, como unidad ejecutora, también expresamos nosotros una problemática, ya que esta contaminación está generando de que como unidad ejecutora también pues se eleven ciertos costos para el tratamiento que realizamos a las aguas al servicio de agua potable que se le va a brindar a la población tumbesina. Sí es importante también como unidad ejecutora dar a conocer ello y pues no abordar esta problemática, que estamos aprovechando de que en esta reunión están presentes también los representantes o representantes de las instituciones ecuatorianas, y también contamos con representantes de Relaciones Exteriores y Cancillería, a través de ellos poder llegar a un consenso y buscar la solución adecuada a fin de mitigar la contaminación que se está generando en la parte alta. Ok, entonces quisiéramos escuchar a los representantes del lado de Ecuador sobre cuál es un poco la situación que se viene manifestando en la parte alta de la cuenca. Eh, Buenas tardes con todos, les habla de parte de la Cancillería del lado ecuatoriano. Voy a ser parte, ¿no?, de la Cancillería de Relaciones Exteriores y Cancillería tanto peruana como ecuatoriana. Como ya es de conocimiento, se ha recibido información tanto de la Junta de Usuarios como del gobierno regional, de las municipalidades y de diferentes medios. El tema sobre la problemática por la contaminación del río Tumbes, toda esta información como Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en la oficina descentralizada de la región Tumbes, la hemos elevado a la sede central Lima para que el Parlamento andino lo eleve en su próxima sesión ordinaria para discutir este tema y poder darle situación, ¿no? Porque es un problema binacional que desde hace ya bastante tiempo se encuentra en discusión. Y como Cancillería del lado ecuatoriano, este tema se está tratando, ¿no?, con el Ministerio del Ambiente para poder evaluar los parámetros y límites máximos permisibles de las empresas mineras que vienen trabajando, ¿no? Ya se están haciendo trabajos de socialización y evaluación de la contaminación que se viene generando, porque al igual que cualquier otra actividad económica genera impacto, pero este impacto es de mayor riesgo, ya que los índices han sobrepasado los límites máximos permisibles. El señor Gracias. Ramón, si nos pudiera indicar también cuál es la posición del proyecto especial o la Junta de Usuarios. Bueno, en representación de la Junta de Usuarios, vemos de que hace muchos años ya esta contaminación nos viene afectando y que se puede ver en forma directa la coloración del agua, que es tan color plomizo, y que esto no cambia durante todo el año hasta que llega las lluvias y bueno. Y eso está trayendo como consecuencia que muy representados los usuarios de agua de uso agrario se están contaminando los productos que se producen, y se está perdiendo de comercializar, y los usuarios o todos los agricultores están obteniendo pérdidas por esta problemática, y por lo cual pido al Consejo de Recursos Hídricos que se tome en cuenta y que se tenga una mayor acercamiento a relaciones exteriores para que esto sea más efectivo y sea rápido, porque ya de tantos años y de todos los resultados que se tienen de los monitoreos que indica
Administración Local de Agua, y hasta la fecha no se toma ninguna acción de remediación o de mejorar la calidad, y así mis representados tengan una mejor ganancia en su producción. Asimismo, como Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes, tenemos el problema de que no se puede avanzar con el proyecto binacional Puyango-Tumbes porque la calidad del agua es una exigencia para que este proyecto pueda caminar y pueda llegar a ejecutarse. Y por la contaminación es un nudo que hasta ahora no se puede solucionar ese problema, y el proyecto binacional Puyango-Tumbes sigue siempre sin poderse ejecutar. Esa sería mi participación. Ok, no sé si la representante del gobierno regional o de la municipalidad provincial quisieran hacer uso de la palabra también. Sí, sí, bueno, como gobierno regional, y como todos saben que también el gobierno regional preside el Consejo de Recursos Hídricos, nosotros como gobierno regional se ha solicitado a las entidades correspondientes la información justamente respecto al tema de la contaminación. La Dirección Regional de Salud nos ha alcanzado un informe en la cual pues se evidencia el tema de la contaminación, no propiamente en el agua, sino también se han hecho exámenes y pruebas en la población de un sector, ¿no? La cual pues verifica que justamente se evidencia la contaminación del río Tumbes, ¿no? Y como gobierno regional se está elevando, ¿no?, a la ANAC central para que un informe, el mismo que ha sido alcanzado al Consejo de Recursos Hídricos, para que este sea elevado a la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y esta pues tome acciones directamente a nivel de país a país, ¿no? Para que se tomen pues las medidas correspondientes. Ok. Y finalmente, por favor, a la representante de la municipalidad provincial. Buenas tardes. Bueno, nosotros como Municipalidad Provincial insistimos a los organismos políticos para que se llegue a un acuerdo y se solucione el problema de la contaminación del río Tumbes, de tal manera que se controle o elimine la minería ilegal, ya que está siendo muy perjudicial para todos los pobladores de la ciudad de Tumbes. Ok. Bien. Muchas gracias al Grupo 1 por este primer ejercicio realizado sobre el caso de la contaminación de la cuenca desde la parte de alta por el lado del Ecuador. Vamos ahora entonces a escuchar al Grupo 2. ¿Sí? También tenemos 10 minutos. Les pediría tomen en cuenta esta posibilidad de los primeros 5 manejarse estrictamente ya como que ya han ingresado a la reunión. O sea, ya en el momento que cada uno empieza a hacer uso de la palabra, se va a presentar, va a decir, no sé, soy el representante del gobierno regional, soy el representante de la municipalidad, quien sea, ¿sí? Para que podamos usar los 10 minutos en estricto en relación a la posibilidad de tener el espacio para compartir nuestro punto de vista y establecer algunos acuerdos como parte del proceso de consenso que queremos iniciar. ¿Ok? Bien. Muy buenas tardes con todos y todas. Los saludamos desde el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tumbes. Quisiéramos invitar a quienes hemos convocado el día de hoy a hacer uso de la palabra en relación a esta situación que tenemos en la Cuenca Tumbes, producto de la contaminación de aguas residuales. En ese sentido, damos la palabra para que nos puedan compartir vuestras inquietudes, vuestros puntos de vista y ver de qué manera podríamos aquí establecer algunos acuerdos para poder solucionar este tema. Sí, buenas tardes con todos. Habla el representante de la municipalidad, ¿no? En este momento está convocando una reunión con todos los sectores involucrados en la temática de lo que es la contaminación por aguas residuales, ¿no? En lo que es la cuenca del río Tumbes, ya que esta problemática en sí se viene dando desde hace mucho tiempo como tal, que las aguas residuales
como se emiten directamente a lo que es la cuenca del río Tumbes sin ningún tratamiento, lo cual ocasiona un alto nivel de contaminación, y parte de ello es que se suma también de que esas aguas residuales ayudan a que el agua que tiene la cuenca del río Tumbes, su contaminación sea un poco más elevada, considerando ya el tema de metales pesados, que es un tema que ya se trató como tal, ¿no? Entonces suma a la gravedad que ya se tiene de la problemática como tal. Ante ello, se urge y es necesario que la unidad ejecutora de saneamientos Agua Tumbes, que es la encargada de brindar los servicios de saneamientos en el departamento de Tumbes, ¿no? Se ayude o se haga sinergia con ellos y con otros actores para poder construir una planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual permita que las aguas residuales sean previamente tratadas, ¿no? Y ver también todo el tema de procesamiento de la misma para ir disminuyendo la contaminación que recibe en sí la cuenca del río Tumbes como tal. En ese contexto es que se ha invitado tanto a representantes del gobierno, de los gobiernos regionales, del gobierno regional de Tumbes, ¿no? De la Junta de Usuarios, de las mismas comunidades campesinas, los centros poblados que están adyacentes a todo el margen de lo que es la cuenca Tumbes y que se ven afectados por esta problemática como tal, ¿no? Y también se ha considerado la participación de un representante de la misma unidad ejecutora, que es la EPS como tal. Y cedo la palabra en este momento, o bien es al gobierno regional Tumbes o a la empresa prestadora como tal, ¿no? Para ver qué solución le podemos dar conjuntamente a esta problemática que se está evidenciando desde hace muchos años en el departamento de Tumbes. Sí, buenas tardes. Soy el representante de la EPS. Nosotros estamos a cargo, en realidad, de la operación del servicio de agua y saneamiento aquí en la zona. Hace mucho tiempo que la infraestructura que tenemos es muy antigua, no nos permite operar el servicio como debe ser, de tal manera que tenemos quejas, tenemos denuncias por estar contaminando el agua, dado que las aguas residuales en muchos casos van directamente al río. Por eso solicito que municipalidad o gobierno local nos aliamos, hagamos fuerza de tal manera que podamos elaborar un proyecto de agua de tratamiento, de planta de tratamiento de aguas residuales, de tal manera que va a permitir disminuir la contaminación que en este momento se está provocando. Sí, es un problema grave, muy complicado, pero ya le reitero, la infraestructura que contamos actualmente no me permite operar como tal el servicio. Gracias. Sí, el representante de la Junta de Usuarios o del gobierno regional o la comunidad Sí, buenas campesina. tardes. Buenas tardes. Pido la palabra como representante de la Junta de Usuarios. Bueno, a nosotros nos tiene preocupado esta situación porque mis asociados en la parte baja captan esta agua directamente y son vertidas a los campos agrícolas. Además, mis asociados vienen sufriendo de enfermedades porque el agua, sin tratar, la captan en cada una de las estaciones de bombeo. Y como ustedes saben, el arroz es uno de los cultivos que se trabaja dentro de los campos. Y el agricultor tiene que sufrir todos los días, durante las 2 campañas del año que se hacen acá, de trabajar en esas aguas servidas. Entonces yo le pediría acá a la empresa y a la municipalidad y al gobierno regional que vean y que den de inmediato una solución al problema, porque ya no podemos seguir con esto. Son años tras años, pero años tras años que nosotros como usuarios, como organizaciones de usuarios, pedimos que se solucione. ¿Por qué? Porque de inmediato nuestras organizaciones que están en las partes bajas vienen sufriendo la problemática de siempre. Por eso yo le pido a la empresa y a la municipalidad que generen un proyecto, que se haga un proyecto para mejorar esta situación que se nos viene presentando en la parte baja de la cuenca. Gracias. Buenas tardes. Como representante del gobierno regional de Tumbes, ¿no? Y también es el ente que preside el Consejo de Cuenca, nos comprometemos a ver que las propuestas
sobre los proyectos o proyectos que se puedan realizar respecto al tratamiento de los vertimientos de las aguas residuales estén alineados en los planes en la planificación que se realiza a través de las distintas entidades, como es el Plan Regional de Saneamiento, ¿no? Que también esté alineado al PMO de la empresa prestadora, que recientemente se le ha aprobado su estudio tarifario, ¿no? Y también con el plan de gestión de cuenca, para de este modo tener un documento alineado y efectivo a través del tiempo. Gracias. Sí, la representante de la comunidad campesina quisiera hacer uso de la palabra. Bueno, en realidad quería que la función de Elber haya sido como junta de usuarios. Yo sí sería como usuario, como comunidad. O sea, estoy aquí en representación de la comunidad, de las comunidades agrícolas de Tumbes y doy la venia a este proyecto que se está planificando por cuanto estas aguas hervidas siempre han sido en estado de paso por nuestros terrenos agrícolas, ¿no? Afectando el medio ambiente y contaminando a la familia campesina. He estado consultando con algunos expertos y fuentes cooperantes y sería factible y por qué no participar de manera conjunta en un proyecto en el cual estas aguas hervidas sean tratadas por lo menos en grado 2 y sirvan de reciclaje para nosotros sembrar algunos cultivos, ¿no? Queremos ver si esto es perfectible y que sea incorporado dentro de la planificación. Felicito nuevamente y queremos que esta obra se realice de manera inmediata, que no afecte, como repito, a nuestras comunidades y a nuestros terrenos, y que sea pues una planta de tratamiento también que beneficie a las poblaciones que están contiguas en el área periurbana. Gracias. Ok, bien, muchísimas gracias a todos los miembros del grupo 2, miembros y miembras del grupo 2. Ha sido un ejercicio bastante interesante, he estado tomando notas sobre los distintos elementos que a la luz de los argumentos, de las posiciones planteadas, uno podría recoger como elementos que aportan o que podemos recoger como lecciones aprendidas para impulsar procesos de concertación. En ese sentido, y para ir reflexionando un poco más en torno a estos aprendizajes que uno puede recoger a partir de este ejercicio que hemos realizado, vamos nuevamente a conformarnos en grupos, ahora solamente por 15 minutos, para poder responder 2 preguntas que tenemos que les vamos a alcanzar en función a un link en el Jamboard, y nuevamente regresamos a la sala para compartir estos aprendizajes, ¿de acuerdo? Vamos entonces, Pamela, por favor, los mismos grupos, ¿ok? Somos los mismos grupos, vamos a entrar nuevamente a las mismas salas. 15 minutos, ¿verdad? Sí, por favor, Pamela. Ok. Ay, disculpa, sino que se cortó. Sí, disculpe, sino que se cortó por la conexión. Sí, no hay problema. Gracias. Ok, bien, entonces estamos ya nuevamente en nuestra sala principal. Vamos entonces a darle la palabra a quienes asumieron el rol de observadores en cada grupo, ¿sí? Para que por favor puedan compartir los resultados de las reflexiones en cada caso, ¿sí? Entonces, en el grupo 1 le damos la palabra a Doris, por favor. No sé si Daisy, pues, Daisy, ¿verdad? Estabas ayudando, compartiendo la pantalla para que Doris pueda compartir los resultados. Ah, Doris lo está haciendo, ok. Gracias, Doris. Hola, ¿sí me confirman? Sí, okay. Se ve. En el tema del problema que estamos todos afrontando de la contaminación del río Tumbes por metales, habíamos identificado, ¿no? Ciertas fortalezas de las instituciones como el ALA,
que cuenta con información técnica, científica, evidenciada a través de los diferentes monitoreos, ¿no? Es el ente que ha ocupado su rol, ¿no? Y los argumentos que hemos oído hoy sobre el gobierno regional, proyecto Puyango-Tumbes, están claros en torno a las consecuencias que esta contaminación está causando. Sin embargo, consideramos que todavía falta un ejercicio de marco lógico en la que se identifiquen, no solamente en la problemática, no se identifiquen solamente las consecuencias, sino las causas que están originando este problema. Si bien es cierto, Ecuador ya identificó que es el sector minero el que viene contaminando el recurso hídrico, sin embargo, todavía esto requiere un sustento mayor si es que tuviéramos que en algún momento, Dios no quiera, acudir a instancias internacionales en la búsqueda de solución si la controversia no se soluciona. Así como el ALA, también la Junta de Usuarios, ¿no? Está predispuesto a participar, o sea, si hay interés de la Junta de Usuarios, de las entidades, por buscar soluciones, pero creo que nos falta un poquito la ruta. Falta, como decía, una evidencia técnica y científica del origen proveniente de dichos metales. Las entidades, si bien son las que sufren, me refiero a los organismos locales y también los actores locales y la comunidad en general, ¿no? Porque estamos bebiendo esa agua, sufrimos las consecuencias, pero de parte de las entidades, un poco como que no tenemos los planteamientos claros, ¿no? Un derrotero claro de qué es lo que nos va a conducir a la solución de estos. Hay varias propuestas de la misma universidad, de la academia, están saliendo algunas, pero como que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y no vamos por una ruta clara de cómo es lo que proponemos para solución. Y lo estamos dejando para que lo resuelva la instancia supranacional. Relaciones Exteriores se enfrascan en que esto, como tiene competencia binacional, no tiene alcance local y seguimos, quienes lo padecemos, seguimos enfrentando ese problema. Se requiere también desarrollar estudios de mayor profundidad para las soluciones técnicas para la contaminación. Se habla de presa laminadora, se habla de filtros intradomiciliarios, se hablan de diferentes propuestas, pero no se llega a un consenso de lo que se quiere. Este en realidad es del otro tema, ¿no? Del otro PPT, pero sin embargo ya los anunciamos aquí que por parte de la Municipalidad Provincial de Tumbes está proponiendo fomentar encuentros y mesas de trabajo, ¿no? Que ya hay varias, que ya han habido varias, algunos se han ido muriendo en el camino, ¿no? Pero no podemos dejar esto para el momento político nada más, sino deben ser mesas activas, participativas. Y respecto a qué es lo que se sugiere, ¿no? ¿Qué necesidades? Necesitamos la conformación de identidades, ¿no? Con funciones binacionales para la gestión de los recursos. Debe ser entidades. También hay una propuesta que ha estado trabajando cuando hay financiamiento, no sé cómo está ahora, no lo sé. También se requiere establecer un plan de trabajo binacional para seguir abordando esta problemática, pero además se sugiere fortalecer la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos para que sea ello digamos así, el frente de lucha, por no entenderlo mal, no entenderlo, sino que se convierta en el ente que nos convoca a todos los actores locales para hacer una participación más activa. Y algo importantísimo es que necesitamos desligar este tema de la parte política. Ahorita vienen las elecciones y todo el mundo, los frentes de defensa, los comités de lucha, los candidatos, todo el mundo va a hablar sobre el tema, pero están relevando la parte técnica que también falta fortalecer. Eso perfecto. Muchísimas gracias, Doris, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos entonces, Percy, con el grupo 2. ¿Me podría compartir, por favor, la... Ahí está, Juliana, Gracias, Juliana. Estas son
las opiniones vertidas por cada uno de los integrantes de nuestro grupo en relación pues a la primera interrogante, qué fortalezas identificas en el rol de cada uno de los actores. El representante de la comunidad pues indica una comunidad fortalecida con una gran articulación jurisdiccional y dispuesta a consensuar y apoyar con esta iniciativa. El representante de PES indica que las entidades con toda la predisposición para apoyar la iniciativa en la elaboración del proyecto, que justamente se requiere para un poco disminuir la cuestión de la contaminación al río. El representante del GORE indica que es un ente empoderado en la presidencia del Consejo de Cuenca. Como representante de la municipalidad tenemos que es una entidad con interés y compromiso para desarrollar la iniciativa y dar solución de manera articulada a la problemática de la contaminación de aguas residuales en la cuenca de Tumbes. En todos ellos pues se visualiza la fortaleza, el hecho de querer articular esfuerzos para solucionar esta problemática grande que tenemos en cuanto a la contaminación a efectos de las aguas residuales que vierten al río. La segunda pregunta, por favor. ¿Qué necesidades de mejora identifican cada uno de los actores para la generación de consensos? Las opiniones de los integrantes de nuestro grupo indican que como necesidades se tiene pues la elaboración del expediente para el proyecto de inversión y que se construya el plan de tratamiento de aguas residuales. Articular esfuerzos con todos los entes involucrados y mirar hacia un mismo objetivo. En este caso es tratar de disminuir la contaminación que está invadiendo a nuestro río Tumbes. Asumir las responsabilidades que le compete a cada actor en las fases del proyecto de inversión. Claro, si bien es cierto, se pueden articular esfuerzos, se puede hacer todo lo posible, pero si no se asume con responsabilidad cada una de las acciones que se puedan plantear en una reunión, lamentablemente no podrá llegarse al resultado que se plantea, ¿no? Y en este caso es elaborar el expediente para disminuir la contaminación a efectos de las aguas residuales que se vierten al río. Y otra de las alternativas que se tiene es veedurías o mesas de trabajo para el seguimiento y monitoreo de la fase de elaboración e implementación del proyecto. Eso es lo que hemos conversado con grupo y lo ponemos a manifestación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Percy, por compartir los resultados del grupo 2. Rápidamente quisiera hacer algunas reflexiones puntuales en torno a aquellas observaciones que han hecho en cada grupo. En efecto, se identifica, por ejemplo, la información como un recurso importante, ¿no es cierto?, para llevar a cabo estos procesos de concertación. Y estamos hablando de información técnica sobre cuál es la problemática, cuáles son sus consecuencias, pero como se ha puesto énfasis también sobre cuáles son las causas del problema, de modo tal que esta información técnica sirva justamente de soporte para, digamos, aquellos acuerdos que se requieran llevar a cabo y también, de cierto modo, a que visibilice de manera más clara esa urgencia con la cual se necesita abordar el tema. Por ejemplo, en algunos casos se planteó qué parte del problema estaba implicando, ¿no es cierto?, un incremento en los costos de tratamiento del agua para poderla poner a disposición para consumo humano. Costos que son asumidos por un lado, en tanto quienes están generando este problema no están asumiendo esas, digamos, esas consecuencias. Entonces, nuevamente, cuando ponemos de pronto información sobre los costos, ¿no es cierto?, que implica el no tomar decisiones sobre algún tema, ayuda a que los tomadores de decisión finalmente tengan la voluntad política para atender estos temas también y por lo tanto le den la prioridad. Otro aspecto que ustedes han recogido como importante es justamente esta disposición que hay, que se puede encontrar en estos espacios también para buscar soluciones. Sin embargo, se advierte que muchas veces cuando tenemos estos espacios hay como esta voluntad, pero no hay una articulación de esas voluntades. ¿Cómo hacemos para que en efecto esas voluntades sumen, generen sinergias y se organicen en un conjunto de acciones planificadas, ¿no es cierto?, estructuradas con un objetivo claro sobre cómo
ir avanzando en la concreción de ese objetivo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esas propuestas, yo diría que tienen que ir como en dos niveles, a nivel técnico, pero también propuestas que, como decíamos en algún momento, sean respaldadas por la parte política. De lo contrario, tendremos estas propuestas técnicas, pero sin posibilidad de ser ejecutadas, ¿no? Por otro lado, se plantea también como un mecanismo que puede facilitar estos procesos de concertación, la conformación de mesas, ¿no es cierto?, que de pronto permitan ir generando determinados insumos para que una vez que se genere este espacio más, digamos, más amplio de participación de los diferentes actores, vengamos con insumos, con planteamientos de manera previa, que han sido trabajados de manera previa y en ese sentido nos ayudan también a ir dándole el tiempo necesario a aquellos temas particulares, pero luego también compartiendo esos resultados en estos espacios de generación de consensos, ¿no? Otro aspecto que me parece importante es, en efecto, incidir sobre este importante rol que tiene el Consejo de Recursos Hídricos como plataforma, ¿no es cierto?, de participación de los diferentes actores y cómo desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en su rol, puede hacer incidencia ante las autoridades, como habíamos dicho, para que se preste interés y se ponga como parte de las agendas en relación a los temas que se requieren solucionar. Por ejemplo, en este caso de la cuenca como cuenca transfronteriza, donde hay de pronto una jerarquía para poder plantear soluciones al tema. Sin embargo, sin pasar por alto esa jerarquía, sí es importante tomar en cuenta que el propio Consejo de Recursos Hídricos puede, digamos, incidir, realizar acciones de incidencia política, no partidaria, política sobre el tema. Lo otro que ustedes han llamado la atención es, en efecto, por ejemplo, mencionaban esta coyuntura, políticas de elecciones, ¿no es cierto?, donde cada organización política de pronto va a empezar a hablar del tema. Y diríamos muchas veces, vemos esto como una dificultad cuando estamos en determinados procesos, porque en efecto el cambio de autoridades implica un bache en este proceso de desarrollo de acciones que podrían estar avanzando bien. No obstante, la posibilidad de que en efecto todos los candidatos formen o propongan como parte de su agenda estos temas es importante, ¿no? Y en ese sentido sí es necesario hacer incidencia, porque sería más complicado que no forme parte de la agenda política de quienes van a ingresar como autoridades o quienes tendrían la posibilidad de ingresar como autoridades, ¿no? Y en ese sentido es importante poder aprovechar. Lo otro que también creo que es relevante es aquello que ustedes han manifestado en relación a las organizaciones fortalecidas. En efecto, es importante que para participar de estos procesos de concertación, las organizaciones que participen lo hagan de manera organizada, fortalecida, de modo tal que puedan entrar en un espacio de generación de consensos con claridad sobre aquello que pueden proponer, pero también consolidadas en el sentido de que podrían no verse afectadas como resultado del proceso, en tanto hay claridad sobre aquello que buscan como grupo, ¿no?, como organización, como tal, y que más bien no tendría un efecto contrario en términos de generar divisiones internas, en tanto no ha habido una organización o articulación previa, ¿no? Y finalmente, es importante aquí tomar en cuenta también que, digamos, si bien hay una diversidad de roles que cada institución tiene, eso es importante reconocer, cada uno de los actores, como hemos visto acá, tienen en efecto una determinada función, un determinado rol que pueden cumplir, y que en ese sentido, apuntando un poco a esa función, a su competencia, se espera que en la medida que logramos organizar un conjunto de intervenciones, esas intervenciones puedan ser llevadas a cabo en el marco de las competencias de los distintos actores involucrados en el proceso de concertación. Y en ese sentido también evitar generar falsas expectativas sobre
aquello que no podría estar a nuestro alcance en torno a la solución del problema que queremos tratar. Bien, hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Rápidamente, Pamela, si nos puedes ayudar mostrándonos los recursos que tenemos para nuestra sesión número 10. Tenemos aquí, por un lado, este conjunto de lecturas complementarias que los invitamos y las invitamos a revisar para que podamos tener algunos elementos adicionales sobre aquello que podemos tomar en cuenta como parte de los procesos de concertación que requerimos realizar en nuestra cuenca. Tenemos además esta sección de queremos saber qué piensas. Como hemos dicho, es importante vuestra participación en estos espacios como recursos para las distintas sesiones que llevamos a cabo. Y finalmente, como ejercicio para después de la sesión, los invitamos a leer esta lectura de gestión del agua y minería en el Perú, manejo del agua en operaciones mineras e intervenciones en la cuenca, que es una lectura muy puntual, muy corta, para que también nos sirva un poco como experiencia sobre cómo llevar a cabo estos procesos de concertación. Bien, yo quiero despedirme, a mi participación en este módulo 2 concluye el día de hoy. En la siguiente sesión tendrán, según lo programado, la participación de un nuevo tutor que forma parte también del equipo de Practical Action a cargo de este curso de fortalecimiento de capacidades. Nos veremos ya en el módulo 3 para tratar una unidad didáctica nuevamente conmigo. Les deseo los éxitos, lo mejor, sáquenle el mayor provecho a este curso que estoy segura va a ser de suma utilidad para ustedes, para todos y todas. Nos vemos entonces en el módulo 3, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Buenas tardes.